Primer puentecito artesanal que tenemos que cruzar. Aquí llegamos y toca cruzar todo ese río. Tampoco es como para arriesgar nuestra casa. Y es increíble cómo la tope felicidad puede pasar a un momento no tan feliz. Este video empieza en una cafetería en la mitad de una ruta que pocos conocen aquí en Brasil. Si no me conoces, yo soy Isa por ahí. Vivo viajando en este camper y hace una semana y media más o menos entramos a Brasil y ustedes no saben lo que ha sido este país. Ya nos tocó una bailada increíble en un parque en Porto Alegre. Agarramos una ruta que es la ruta de las hortensias y en este momento vamos dirigiéndonos hacia lugares desconocidos y poco explorados de Brasil. Aquí en la cafetería nos explican que toda esta zona de Brasil, que es en Rio Grande do Sul, cerca a Cambará do Sul, es una zona que se llama Serra Gaúcha y es una zona súper protegida ambientalmente hablando. Bueno, pedimos pasteles, que los pasteles son como empanadas, pastel de carne y pastel de queso. Bueno, ya nos habían dicho que es delicioso y esto es como medio porque a veces lo venden así como una torta completa. Este es nuestro desayuno a las 12 del día con un capuchino y un cafecillo. Salimos ya a la ruta y nuestra primera parada será un río y una cachoeira, una cascada que se llama Passo do Esse. Es un lugar donde supuestamente solo se llega en vehículos todoterreno, 4x4. Entonces vamos a ver hasta qué punto nos vamos a meter nosotros y en qué estado está la vía para llegar hasta este lugar paradisiaco. Aquí ya entramos a ripio, a territorio desconocido. Primer ripio de Brasil. Dios mío, nosotros ¿por qué nos metemos en este tipo de lugares? ¿Cierto, gordo? Sí, no, morena. O sea, ¿quién nos manda? Solo espero que esto nos lleve a un lugar bonito y hermoso. Primer puentecito artesanal que tenemos que cruzar. Dios, mi amor, ¿tú estás viendo eso? Sí. Ay. Ay. ¿Sabes que uno deja de respirar? Uno aguanta la respiración. Calculado. Sí. Por ingeniería no está. Sí, no está con seguridad. No está, qué susto. Pero en general la ruta está medianamente buena hasta el momento. Supuestamente son 8 kilómetros de ripio, de carretera destapada. Río ya se enloqueció, él se enloquece con la naturaleza. Ah, gordo, mira dónde te trajimos. Vamos, Caralho, vamos. Tremenda subidita. Vamos, Caralho, vamos. No, para la clan de esto son papas fritas. ¿Sí o no? De verdad que Kia nos debería contratar para hacerle publicidad. Bueno, aquí ya nos están dando la bienvenida al Parque Estadual do Tainhas. Bem-vindos. Bueno, es un área de conservación natural toda esta zona y ya estamos dentro del parque como tal. Y yo no paro de sorprenderme con las araucarias. Son araucarias mucho más chiquitas de lo que uno ve en Chile o en Argentina, pero son hermosas. Aquí llegamos y toca cruzar todo ese río, ¿sí ven? Y aquí dice Passo do Esse, pase pela esquerda do sinalizador, o sea, por la izquierda de esas señalizaciones, por ahí hay que pasar. Dios mío, y vean cómo está la ruta. Está heavy, ¿no, mi amor?
Está heavy. Pones 4x4, ay, porque hay mucha piedra suelta. Bueno, ahí hay una moto, ahí podremos saber más o menos por dónde es. Hay gente que se está bañando. Bueno, aquí estamos tanteando el terreno para ver si podemos llegar a pasar con el carro, pero la verdad es que nos da miedo, nos da bastante susto. Dicen que es paso du S porque se puede pasar así. Si ven que es como una S y ahí están las banderas, siempre por el lado izquierdo de las banderas y siempre por donde el agua se mueve así. Si ven, nunca por donde el agua está quieta como está allá. Dios mío, pero da susto, la verdad. Da un poco de miedo cruzar. No queremos arriesgar tampoco nuestra casa, o sea, a nosotros nos gusta la aventura, tenemos un carro 4x4, pero tampoco es como para arriesgar nuestra casa pasándola por lugares así. Pues vamos a caminar hasta allá y vamos a ver si sí aguanta o si no aguanta cruzar todo, porque, uy, por ejemplo, vean, acabo de meter mi pie hasta la rodilla. ¿Se imaginan que el carro haga esto? No. Ustedes saben cuál va a ser mi opinión. Yo soy una persona nerviosa y la verdad no me gusta arriesgarme así. Pero Ricky siempre es el que me empuja a hacer cosas fuera de lo común. Aparte es muy riesgoso, es creerle una bandera que alguien más puso. No va a pasar. ¡No! Ricky no está muy seguro, vamos a meditarlo con la almohada, no mentiras, vamos a meditarlo un rato, a pensarlo con cabeza fría, pero mientras tanto, de este lado del río se puede ver la cachoeira, que realmente es a lo que vinimos, a ver este increíble atractivo turístico del Parque Estadual do Taínas. Miren toda la gente que ha llegado acá. Yo me imagino que todos estos tienen que ser motos o gente que le gusta el off-road. Vean, es que obviamente uno con este pasa. Mi amor, pero mira, Boaventura Combi, si una combi ha pasado por ahí. Bueno, no sé. Riesgo de muerte, dice acá. Riesgo de muerte, dice allá. Riesgo de muerte, dice allá. O sea, son bastante serios. Río, ven para acá. Ven para acá. Prohibido caminar sobre la cascada. Hay que tener mucho cuidado cuando uno llega a estos lugares en donde hay tantos avisos, como que diciéndole a uno, cuidado. Vale la pena siquiera llegar hasta acá para ver esto tan increíble. ¡Wow! Es como de esas bellezas naturales que realmente no esperabas encontrar. O sea, de esos lugares que tú dices, ¿esto por qué existe acá? ¿Esto por qué no es más conocido? ¿Esto por qué no vienen más gente a ver semejante belleza natural? Así. Y a este lugar no hubiéramos llegado si no fuera por recomendación de un local. De hecho, es una persona que tiene una camioneta 4x4 increíble, un tróiler increíble, que nos encontramos en un estacionamiento y simplemente se acercó a decirnos, ¿cuál es su siguiente destino? Tal, no dejen de visitar tal lugar. Oigan, y así llegamos a este lugar tan increíble que, de verdad, qué paraíso, qué cascada. ¡Wow!
Oigan, pausa, Ricky no para de pensar, Ricky no para de mirar y mirar el río una y otra vez y de pensar, lo ha pasado como 3 veces, de preguntarle a ellos, o sea, yo creo que nunca lo había visto tan pensativo. Dile a la gente tu decisión, nuestra decisión. Vamos con toda, vamos a pasar y no vamos a tener ningún problema y vamos a ganar la... Estás nervioso. La lucha, sí. La lucha. Obviamente estamos nerviosos. Yo ya tengo bota pantanera puesta y nuestra primer travesía y aventura y locura por Brasil. Dios mío. Paramos acá, vamos a volar el dron y yo estoy temblando. O sea, estoy temblando. Vean la clande, vean. Tiemblo. 1, 2, 3. Para arriba. Y seguimos camino. ¡Pucha! ¿Será que lo vamos a lograr? ¿Será que lo vamos a lograr? Uy, ¿será? ¡Hijuepucha! ¡Ay, mi amor! ¡Vamos, hijo de madre! ¡Vamos! ¡Vamos, la clande! ¡Vamos, la clande! ¡Uy! ¡Lo logramos, gordo! Tengo 190 pulsaciones. Es literal. ¡Ay, Diosito! ¡Que alguien nos ayude! Dios mío. Llegamos al otro lado. ¡Vamos! Mi amor, te quiero dar públicamente las gracias por arriesgarme a hacer este tipo de cosas que si yo estuviera sola no las haría. Eso es un equipo. Gracias. Maravilloso. Gracias. Maravilloso, Caralho. Por favor, todos a dejar en los comentarios unas gratas felicitaciones al mejor conductor de Latinoamérica. ¡Vamos! ¡Huepa, Ricky! Y al mejor copiloto del planeta Tierra. Que si yo hubiera sido de copiloto, no sé la historia cuál sería. Tuviste el copiloto más tranquilo del mundo. Sacaba la cabeza por la ventana, así cual...
Ese cruce de ese río va dedicado a todos aquellos que criticaron alguna vez la compra de esta camionetica. ¿Oyeron? Va dedicado a ustedes. Bueno, di cómo lo hiciste, o sea, técnica de manejo. La bendición. No, Ricky. Y sin tregua a lo que marca. Ricky, di consejos, o sea, consejos como metiste el bajo. Sí, bueno, no, en realidad puse el 4x4 y el bajo para que la camioneta pudiera andar más despacio sin tener que estar usando el clutch, pues, o el embrague. Y no toqué ni el acelerador ni el freno, sino que dejé que la camioneta fuera yendo normal. Obviamente pasamos primero caminando, viendo el lugar. Siempre pasar por el lugar izquierdo de la bandera y donde el agua se mueve, ¿cierto? Claro, donde el agua se mueve. Si el agua está muy quieta es que es profundo, entonces por ahí no se mete uno. Exacto. Hay que asegurarse que el carro está preparado para meterse en el agua, que tiene snorkel, que el filtro no pasa agua, que no va a llegar agua al motor de ninguna manera, porque eso es... Sí, ahí sí, tuki tuki Los lulu. diferenciales están preparados para meterse al agua. Bueno, y la bendición. Bueno, aquí, creo que aquí es la desviación, espérense, sí, creo. Ahora vamos a otro lugar que se llama Paso da Ilha. Bueno, subidita y bajo. La verdad sí es una ruta en donde es necesario el 4x4. O sea, si no, patinarías mucho por la piedra suelta. Sí, te tocaría irte dándole ta, ta, ta. Vean, y aquí encontramos granjas. Muy raro encontrar casitas en la mitad de la nada, pero granjas como uno las dibujaba básicamente en el colegio. Sí, sí. Adivinen qué, para ir al otro lugar, Paso da Ilha, toca pasar un arroyo. Nuevamente vamos a pasar otro arroyo. Dios mío, Dios mío. Yo pensé que ya el sufrimiento se había acabado, pero este parece ser mucho más suave, como más bajito, parece ser. Pero bueno, igual, siempre a revisar cómo es la cosa y a pasar con las botas y demás, como para cerciorarse de que no haya huecos muy grandes. Está mucho más fácil, así que vamos a pasar, ¿sí o no? Dron arriba y cruzamos. ¡Vamos! ¿Un anfibio? El clan del anfibio. Bien. Vamos. Bien. Recé 10 Padre Nuestros, mi amor. Ya llegamos al otro sitio, estoy haciendo almuerzo y es increíble cómo la tope felicidad puede pasar a un momento no tan feliz en tan solo unos minutos. Estaba aterrizando el dron, Ricky, y yo lo iba a agarrar en la mano y el dron perdió el control, no tenemos ni idea qué pasó y, en fin, se cayó al piso, se dañó por completo. Entonces, obviamente me pone triste, digamos que yo no soy tan apegada a las cosas materiales, pero obviamente me pone triste porque es mi herramienta de trabajo
y digamos que los videos anteriores, si se los han venido viendo con juicio, hay muchas tomas de dron. Entonces, no sé, me pone triste porque dentro de un buen tiempo en el canal de Isa por ahí no habrá tomas con el dron. Hasta que logre ahorrar para comprarme uno nuevo. Así que espero que vayan y compartan mucho este video a muchas personas para que muchas personas lo vean y de esa forma pueda yo ahorrar un poquito más para comprarme un nuevo dron. Igual eso no quita al lugar tan espectacular al cual llegamos. Bueno, y con el postre les muestro lo que es este sitio. Si ven que allá al fondo hay 4x4s, se van hasta allá y se meten ahí a la cascada. Me parece espectacular. Y también se puede pasar pues en carro, pero nosotros vamos hacia el otro lado. Pero qué lugar tan divino. Vean ese bosque allá de araucarias. Espectacular. Vamos ya rumbo hacia... ¿Quieres parar y preguntarle? Sí. Bueno, listo, para y pregúntale de pronto. Bom dia! Tudo bom? Pra Cambará? Segue aqui. Tá bom. Quando achar o asfalto, pega a esquerda. Quando achar o asfalto, pega a esquerda, mais 25 km tá na cidade. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Listo. ¿Sí ves? Mejor. Teníamos maps.me y maps.me nos mandaba para allá, pero preguntando se llega a Roma, ¿sí o no, Rick? Dijeron que mejor por acá. Entonces, Cambará do Sul, derecho, por aquí. Son las 5 de la tarde, realmente 5:20 de la tarde. Y no queremos que se nos haga de noche por acá porque no hay donde dormir. Vamos a ir a Cambará do Sul, que es una ciudad o pueblo bastante conocido de Río Grande do Sul, todavía sur de Brasil. Después de 1000 horas, no mentiras, como de 1 hora de mucho ripio, volvemos a ver la ruta así de asfalto. Qué emoción y qué felicidad. Nos quedan 20 minutos hasta Cambará do Sul. Estamos entrando a Cambará do Sul, buscando el centro turístico, que ahí es donde vamos a dormir. Y qué pueblito tan hermoso. Nuevamente es un pueblito que tiene muchísima cultura centroeuropea, entonces la arquitectura es muy estilo europeo, con descendencia portuguesa, me imagino. Increíble, muy bonito. Vamos a buscar el centro turístico, que nos dijeron que ahí podríamos llegar a dormir. Hemos llegado al paraíso para los turistas. Ojalá así lo recibieran a uno en todas partes. Aquí hay energía. Ahí estamos nosotros conectados a la energía porque han sido días de muy poca luz solar, así que no tenemos casi batería. Y aquí está la Casa do Turista, donde vamos a preguntar todo lo relacionado a los parques nacionales a los cuales queremos ir. Aparte de eso, hay agua allá y ustedes no saben cómo nos dieron la bienvenida. Se pueden quedar tranquilos, relájense, lleguen. Qué emoción, qué felicidad. Vaya día el que hemos tenido. Gente, hasta mañana. Cambará do Sul es conocido también como la tierra de los cañones. Bueno, se ve que esto es tremendo cañón. Son las 5 de la mañana ya. Desistimos de esta opción. El cañón Itambeciño, ¿qué es, Ricky? Es el cañón más grande de todo Sudamérica. Respiras when you're